algunos elementos que destacan de la personalidad de nuestro primer conferencista. Una persona que sin duda nos dejará muchos elementos para discutir, para reflexionar, para que en algún momento lo incorporemos en nuestro comportamiento formativo y de educación. Nos referimos al doctor Sergio Reyes Albora. La conferencia es apropiada para que personajes como el doctor Sergio hagan presencia, que sin importar los medios también contribuyan con la grandeza de este primer encuentro. Una parte importante que vamos a destacar de la parte tecnológica es que podemos acortar distancias en la parte sincrónica de estos métodos, nos permite tener personalidades que en otros tiempos sería técnicamente imposible. En realidad decimos los elementos que caracterizan la parte profesional del doctor Sergio Reyes Albora. Licenciado en Filología Hispánica, también tiene un máster en Lengua y Literatura Hispanoamericana, es doctor en Innovación Didáctica de la Sociedad del Conocimiento. En las áreas que se han desempeñado en la docencia, ha sido profesor a nivel de licenciatura y posgrado en diferentes universidades de México. También se ha destacado en investigación, ha recibido la distinción de candidato al Sistema Nacional de Investigaciones. En el campo del emprendimiento educativo, cofunde creadores, un portal institucional para el aprendizaje de la escritura en la universidad. Ha ganado fondos de los programas NOVUS 2014 y 2015. El diseño curricular, colaborador como autor de contenidos educativos digitales para el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Puerto Rico. Entre algunas líneas, dado que su currículo es muy amplio, el doctor Sergio Reyes es una persona que va a compartir sus conocimientos a través de esta plataforma que nos ofrece la tecnología de las comunicaciones. Entonces, vamos a tener el tiempo adecuado para poder disfrutar de una locución que nos va a permitir conectar la parte tecnológica y la pedagógica. Les dejo con ustedes al doctor Sergio Reyes Albora. Bienvenido y muchas gracias por atender la solicitud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una conferencia muy ávida de lo que usted nos compartirá esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les hablo desde Puebla, en la región centro de México, en Cholula en concreto, que es una localidad con una historia impresionante, muy interesante, al lado de un volcán. Y bueno, pues me siento muy honrado de poderles compartir mi reflexión sobre la innovación educativa y sobre las posibilidades que observo, como decían en la presentación, de hacia dónde debe caminar la educación. Bueno, yo voy a sumar una perspectiva hacia dónde yo creo que debería caminar la educación en este paisaje de posibilidades que tenemos ahora. Pero antes de comenzar, me gustaría compartirles mi visión de esta conferencia. Mi idea es que sea una conferencia donde haya una dosis de diálogo. De hecho, lo que yo les vengo a proponer es precisamente una educación dialógica, un modelo donde el diálogo sea uno de los protagonistas. Y para eso les voy a pedir que en confianza puedan entregar a las personas que les apoyen sus preguntas, no solo pensando en entregarlas hasta el final de la conferencia, sino en ir haciendo comentarios, lanzando preguntas, lo que ustedes quieran compartir, porque quiero que en mitad de la conferencia yo haga una pausa, me faciliten ustedes algunas de las preguntas que ya se hubieran recopilado y yo poder también entrar en el diálogo directo a mitad de conferencia. ¿Por qué a mitad de conferencia? Porque la primera parte les quiero plantear lo que podría ser un estado de la cuestión, mi diagnóstico, mi visión de la panorámica actual desde esta perspectiva de México, desde las instituciones en las que me ha tocado participar y los proyectos. Y en la segunda parte es la que quiero proponerles más directamente bueno, pues el principio que vengo a defender, que es el principio del diálogo, ¿no? Así que comenzamos, espero que se me escuche bien, que se me vea bien. Siempre en la distancia uno siente esa incertidumbre, entonces con toda confianza también al equipo que está apoyando en la parte técnica, cualquier interrupción en el sonido, en la imagen, pues ténganme la confianza de interrumpirme.
y así todavía sería como más dialógica la experiencia. Muy bien, pues voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que sirve de guía. Estupendo, creo que ya se ve. Espero que esté bien encuadrada. Muy bien, pues mi conferencia se titula Aprender y enseñar en diálogo con tecnología digital, donde la parte de la tecnología va a ser muy importante, pero sobre todo va a ser importante la pedagogía, la reflexión sobre cómo utilizarla. Soy Sergio Reyes Angona y he trabajado en diferentes instituciones, como mencionaban en la semblanza. Ahora trabajo para la Universidad de las Américas en Puebla y he trabajado también intensamente para otras instituciones privadas y también públicas, tanto en licenciatura como en posgrado y también en Internet, en diferentes proyectos, lo cual me ha dado un acceso a experiencias educativas de tipo muy diferente, presenciales, en línea, institucionalizadas, en abierto, ciudadanas, y pues ojalá sepa traducir la riqueza de esas experiencias en la reflexión que les vengo a compartir. Bien, les quiero lanzar una primera pregunta. Creo que ya están viendo en pantalla esas dos imágenes. En ambas imágenes, a media 2 siglos aproximadamente de distancia cronológica. En la imagen de la izquierda tenemos una foto de lo que era un aula en la época victoriana. Estamos hablando del siglo XIX. Y en la derecha tenemos una imagen de lo que es un aula en el siglo XXI, específicamente en España. Bien, la pregunta que les quiero lanzar es si ustedes aprecian en la comparación de ambas imágenes más semejanzas o más diferencias. Aquí cada quien puede tener un punto de vista y obviamente hay semejanzas y diferencias. Pero mi sensación, comparando ambas imágenes, es que el aula no ha cambiado tanto en 2 siglos. Imagínense lo que ha cambiado la vivienda, lo que ha cambiado el transporte, lo que ha cambiado la economía, lo que ha cambiado la religión, lo que ha cambiado la política. Y el aula, si observan, tenemos la misma estructura en ambos, una estructura de pupitres orientada hacia un espacio ocupado por el profesor normalmente, un orden y una estructura muy fija, los estudiantes en una posición bastante estandarizada, inmóviles, y una experiencia educativa orientada a la transmisión. Ese para mí es el argumento importante. Hemos construido instituciones educativas a lo largo de la historia, pero particularmente a partir del nacimiento de la universidad en la Edad Media, que tienen básicamente esta estructura, o sea, que son espacios concebidos como espacios de transmisión del conocimiento, donde la fuente principal es el profesor, donde hay un programa previo al profesor o que el profesor planea que permite desplegar una serie de actividades y el desempeño en esas actividades de los alumnos se regula y se evalúa a partir de un criterio que se establece igual para todos. Bien, pues este esquema básico, que es lo que Paulo Freire en Brasil llamaba en los años 70 una educación bancaria, una educación que consistía como si fuera una transmisión de un banco de conocimientos, de un repertorio cultural, que el sistema transmite generación tras generación a través de estos espacios áulicos. Por bien, la pregunta es si la tecnología ha venido simplemente a enriquecer, a facilitar los procesos de aprendizaje, a ofrecer posibilidades de desarrollo de la tarea, de acceso a la información diferentes, o bien ha venido a cambiar, a transformar nuestra propia visión de la educación. Lo que les vengo a compartir a continuación es un estudio de la Fundación Telefónica en España, pero fue un estudio internacional. Se observaron a nivel secundaria 6 países y el trabajo fue bastante sistemático. Se incorporaron antropólogos e investigadores con una mirada etnográfica para ver cómo estaban aprendiendo estos niños de secundaria con la tecnología, cuáles eran las nuevas tendencias. Obviamente estamos situados en países de cierto nivel de desarrollo tecnológico, pero yo entiendo, este estudio es el del 2012, ya ha llovido desde entonces, pero a pesar de que ya han transcurrido
5 o 6 años, siento que estas tendencias que diagnostica este estudio internacional nos sirven de guía para pensar hacia qué modalidades de educación está evolucionando los sistemas de aprendizaje. Antes de decirles qué significa cada una de las 3 imágenes, les hago una reflexión de Langsher y Nobel, 2 autores muy interesantes que intentaron cartografiar las nuevas experiencias de literacidad, ¿no? de lectura y de escritura en Internet. Y ellos dijeron que uno de los principales problemas de la pedagogía, cuando intentaba incorporar la tecnología, es que muchas veces lo hacía de una manera bastante pasiva, en el sentido de no generar una nueva pedagogía del aprendizaje. De manera que ellos decían, muchas veces lo que sucede es que las aulas, las instituciones educativas, los profesores, incorporan la tecnología, pero siguen haciendo lo mismo que hacían antes de utilizar esa tecnología. Y el ejemplo emblemático que pone es el uso de PowerPoint, donde muchos profesores antes utilizaban fotocopias, utilizaban pues antiguos sistemas de proyección de diapositivas. Ahora, en lugar de la tiza en el pizarrón, en lugar de la fotocopia, se acude a un PowerPoint que finalmente sigue funcionando como un soporte de transmisión de la información que el profesor articula, selecciona, para explicársela a los alumnos. Pues bien, Langsher y Nobel dicen que este tipo de práctica sería más o menos como ofrecer vino viejo en botella nueva. Entonces, la botella es más bonita, es nueva, se ve diferente, tiene un look más actual, pero el vino, el tipo de experiencia de aprendizaje que se ofrece, sigue básicamente siendo la misma. Langsher y Nobel comentan que finalmente también esto es una etapa. Es decir, la primera etapa de apropiación de la tecnología educativa es utilizar la herramienta con las prácticas pedagógicas anteriores. Porque en un primer momento lo que el profesor necesita probablemente es entender cómo funciona esa herramienta. Pues bien, ese es un camino, esa es una posibilidad y, según Langsher y Nobel, es una etapa evolutiva que podría ocupar los primeros años de utilización de la tecnología digital para un profesor que está acostumbrado a dar clases sin tecnología digital. Ahora bien, este estudio, lo que demuestra el estudio de la Fundación Telefónica, es que se están multiplicando las posibilidades de aprendizaje. Quiero decir, no parece que hay un camino muy específico hacia el cual evolucionar, sino más bien un ecosistema de posibilidades que tienen implicaciones muy diferentes respecto a qué estamos entendiendo por aprender, por enseñar, por educar. Y en concreto en este estudio llegaron a la conclusión de que hay 3 tendencias emergentes, 3 tendencias que empiezan a pesar cada vez más en la evolución de la educación con tecnología digital. En la imagen 1, la de la izquierda, tendríamos lo que ellos llaman una enseñanza estimulante o aprendizaje estimulante, donde básicamente no cambian las condiciones de lo que es un aula, pero sí cambian los recursos y se multiplican los recursos tecnológicos. Y como pueden ver en la imagen, tenemos un profesor que ya no solamente está proyectando su computadora en Internet en la pantalla del salón de clase, sino que también tiene un celular, un móvil en la mano, donde está simbolizando que también está diseñando algún tipo de actividad. Los estudiantes ven el pizarrón, ven la pantalla, pero también están utilizando sus propios dispositivos digitales. Y esta pluralidad de accesos a la tecnología, de dispositivos tecnológicos, generaría un enriquecimiento, una multiplicación del diseño de las actividades y de las posibilidades de las actividades. Bueno, esa sería una modalidad para hacer la síntesis, ¿no? Un formato posible de evolución, la enseñanza estimulante. El número 2, más bien el profesor ya no es un profesor simplemente de aula, que da su clase, por así decir, sino que básicamente es un diseñador de actividades. Y esas actividades son actividades que implican la colaboración de los estudiantes. La colaboración presencial de los estudiantes, por ejemplo, en un aula, pero también de los estudiantes cuando se van a casa y continúan teniendo acceso a Internet y, por lo tanto, con el potencial de seguir desarrollando alguna actividad y de seguir relacionándose tanto con el profesor como con los estudiantes. Piensen en las implicaciones que tendría seguir este otro modelo. También
en el estilo de vida de los profesores. No olvidemos eso. Esto implica una profesión más ágil, si ustedes quieren, pero también una dedicación al trabajo mucho más multisituada, donde ya no solamente trabajas en tu escuela, sino cuando llegas a casa, pero al mismo tiempo en el aula haces otras cosas de las que hacías antes o cosas diferentes. En fin, y la número 2, ellos la llaman aprendizaje colaborativo, en una etiqueta muy amplia, se puede entender de muchas formas el aprendizaje colaborativo, pero sería un modelo de aprendizaje colaborativo hacia el que podría tender la educación. Y el número 3 representa un cambio más radical, donde si observan ya no está el profesor en el centro de la actividad, ya no es el protagonista del proceso educativo. De hecho, el proceso educativo ya no se concibe como un proceso de enseñanza, como un proceso de transmisión, sino como una experiencia que es guiada por el propio aprendiz. Y ese aprendiz puede tomar diferentes decisiones. Una de ellas, seguir tomando cursos en línea, como aparece en la imagen de arriba, en el cuadradito de arriba que sale del Mapamundi. O bien puede aprender por sí mismo en Internet, a través de acceder a diferentes recursos. O bien puede entrar en comunicación con otras personas. Entonces, es el alumno quien decide cuándo aprender, cómo aprender, con quién aprender, en dónde aprender. Y esta riqueza de posibilidades implica también, obviamente, una mayor responsabilidad por parte del alumno, una mejor conciencia de cuáles son las mejores maneras en las que aprende, de cuáles son sus intereses más profundos, de un desarrollo de la perspectiva crítica para ver qué de toda esta inmensa posibilidad de aprendizaje, qué es lo que te sirve, qué es lo que no tanto, cómo puedes conectar lo que sí te sirve. Bien, esos serían 3 modelos posibles y obviamente entre estos 3 hay muchísimas posibles combinaciones. Bien, y por último, quería mostrarles un estudio mucho más reciente en el Tecnológico de Monterrey, en México, donde a través de una investigación cualitativa hecha sobre los propios profesores de la institución, es una institución muy amplia que tiene 33 campus en todo México, también una institución privada, que invirtió muchísimo en tecnología con la esperanza de que eso transformara significativamente la educación. Y estas son algunas de las tendencias educativas, tecnopedagógicas, que el TEC de Monterrey observó que se estaban dando dentro de la institución y que se estaban dando también fuera y que eran de alguna forma las formas de enseñar, las pedagogías que podrían inspirar la evolución de los profesores, cuando un profesor necesita guía, orientación sobre cómo actualizarse y cómo utilizar la tecnología. No tengo tiempo para desarrollarles todas, solamente es una probadita para que puedan imaginar, probablemente muchas de ellas ya las conocen. Entonces voy a empezar de izquierda a derecha. Tendríamos el aprendizaje en redes sociales y entornos colaborativos, donde la tecnología ya no es una herramienta solamente, sino más bien es un entorno relacional, y un entorno relacional que sucede tanto dentro del aula como fuera. El uso de Facebook, el uso de Twitter, el uso de los blogs, permiten desarrollar actividades, permiten expandir el aula hacia espacios virtuales. Además, salir de la propia institución y del aula y entrar en relación con Internet. Debajo tenemos también a la izquierda la realidad aumentada. No sé si saben, son aplicaciones que tú puedes instalar en tus aparatos móviles, en tus aparatos digitales. Y lo que sucede es que cuando tú con tu celular, con tu móvil, visualizas alguna realidad que te rodea, la aplicación genera información adicional. Entonces, por ejemplo, vas visitando una ciudad, te pones enfrente de una iglesia y si la aplicación que está geolocalizada detecta, identifica esa iglesia, puede generar información histórica, arquitectónica, artística sobre esa iglesia. De esa manera se puede expandir el aprendizaje fuera del aula y también de una manera muy interactiva donde el aprendizaje sucede en movimiento. Seguimos con la gamificación. La gamificación consiste en utilizar técnicas de juego dentro del aprendizaje. Entonces, estamos en una era del videojuego. Es un movimiento del que podemos reflexionar si nos interesa más o menos. En cualquier caso, yo diría, la gran literatura de la era digital es el videojuego. Y muchísimas generaciones se están educando a través de los videojuegos, con lo cual podríamos tanto utilizar videojuegos para ciertos tipos de aprendizaje como identificar cuáles son los principios en los que se basa el videojuego, de colaboración, de cambio de niveles, de respuesta rápida al error, etcétera,
y trasladarlos a los espacios educativos. Tenemos el aprendizaje invertido, un poco más arriba, donde el profesor en el aula lo que hace es trabajar con los estudiantes la tarea se hace en el aula, y los contenidos de exposición se dejan para fuera del aula. Se les ofrece a los estudiantes recursos en Internet, videos, documentos en PDF, infografías, páginas web, donde los estudiantes pueden informarse, el profesor se ahorra, digamos, la explicación y entonces puede centrarse en acompañar a los estudiantes en el ejercicio de la actividad. Bien, la siguiente, el aprendizaje móvil, ya lo hemos comentado respecto a la realidad aumentada, solo que el aprendizaje móvil es pensar de manera mucho más amplia en la cantidad de aplicaciones que tenemos ahora a nuestra disposición en un móvil, aplicaciones que muchas veces están muy diseñadas para cierto tipo de disciplinas. Podemos encontrar aplicaciones para ortografía, para biología, diseñadas como quizzes, diseñadas como espacios de interacción, para aprender idiomas. En fin, hay todo un universo de aplicaciones muy fáciles, gratuitas en la mayor parte de los casos, con las que el profesor podría trabajar. Y por último, el aprendizaje adaptativo, que sería unos sistemas de programación, unos tipos de test y de plataformas en Internet que a través de la interacción con los estudiantes, por ejemplo, a través de un examen en línea, pueden identificar aquellas preguntas en las que se han equivocado, en las que las respuestas son incorrectas y generar una segunda pantalla orientada específicamente a trabajar esos errores y así sucesivamente, de manera que el sistema de enseñanza de información se va adaptando al conocimiento que el estudiante tiene, al menos a juzgar por estas pruebas. En fin, son algunas posibilidades. Dejo en este momento mi turno de palabra. Ojalá puedan pasarme a través del chat de esta videoconferencia algunas de los comentarios que están brotando en ustedes, de sus preguntas. Entonces me están comentando por chat que en un momento me van a compartir esos comentarios, esas preguntas. Mientras tanto, yo cierro un poquito esta parte de la conferencia, esta primera parte. Les recuerdo, hasta este momento lo que hemos hecho es un viaje en el tiempo para ver cómo la incorporación de la tecnología digital está transformando o no la educación y cuáles son ahora mismo en el mercado, por así decirlo, en el escenario más visible, al menos el que yo puedo ver desde mi experiencia, algunas de las tendencias que marcarían pautas para evolucionar, para aprender a ser profesores en una era digital, a ser profesores con este tipo de uso de la tecnología digital. Insisto en que este es mi contexto educativo, no conozco la realidad en Honduras y cuáles de estas tendencias están más presentes en la discusión sobre la innovación educativa, sobre la tecnología educativa, ahora mismo en el país y particularmente entre ustedes en esta universidad. Y hago una reflexión de cierre sobre esta parte, y es que cuando México es un país que le ha invertido muchísimo en la tecnología, como todos quiero pensar, no sé qué tanto en su universidad, en su país, ha habido un desembolso importante de dinero, de infraestructura tecnológica, pero yo imagino que sí. Es prácticamente inevitable, hay muchos intereses en juego, hay muchas presiones, hay muchas facilidades, el Internet viaja sin fronteras y está transformando todas nuestras realidades sociales, económicas y educativas. Entonces, hay planes gubernamentales muy ambiciosos de tecnologizar la escuela. En el caso concreto de México, uno de ellos muy significativo, si les interesa podríamos hablar de ese caso, fue Enciclomedia. Y Enciclomedia fue una inversión, imagínense, de pues más de 2.000 millones de dólares. Hagan ustedes la traducción en su moneda nacional. En México, desde luego, es una barbaridad. Es un presupuesto muy importante, es un pedazo muy importante del presupuesto en educación. Y lo invirtieron en incorporar a las escuelas unas computadoras con proyección en unas pantallas. Esas computadoras habían cargado unos programas de todos los contenidos de los libros escolares oficiales. Entonces los profesores, en lugar del manual, en lugar del libro de texto, podían utilizar ese programa y podían interactuar con la pantalla, con los alumnos. Entonces, fue un programa muy ambicioso, desarrollado en todas las secundarias del país, a nivel nacional, y con unas expectativas muy altas de que eso iba a generar un impulso muy fuerte de transformación
de la educación en México. Hay diferentes análisis sobre el resultado de Enciclomedia, pero la sensación es que las expectativas fueron defraudadas de alguna forma. Entre otras razones, porque esa tecnología llegó a las escuelas sin que los profesores se apropiaran lo suficiente, entendieran lo suficiente el para qué, el por qué, el cómo utilizar esa tecnología. Había además mucho miedo de equivocarse, de estropear, descomponer estas máquinas y que entonces la escuela tuviera que cargar con el gasto. Entonces, algunos profesores, yo diría que sí generó el beneficio de que muchos profesores abrieron los ojos ante la necesidad de utilizar la tecnología digital, por una parte, y por otra parte, esa tecnología digital llegó a escuelas y a espacios rurales, por ejemplo, que de otra forma probablemente no habría llegado. Entonces fue una buena punta de lanza de esa tecnologización de los espacios educativos. Pero a nivel de transformar la educación y de generar un impacto en el rendimiento, en el aprendizaje, los estudios que después se han realizado, los propios indicadores de test internacionales, como el caso de PISA y los propios test nacionales, no evidencian un cambio significativo, una mejora significativa a partir del uso de esta tecnología. Entonces, esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Bueno, entonces, si no es suficiente con el uso de la tecnología, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿O cómo podríamos apoyar ese uso de la tecnología para que realmente significara una mejora en la educación desde todas las perspectivas involucradas, desde la perspectiva de quien aprende, desde la perspectiva de quien enseña, desde la perspectiva de las instituciones, de su gestión? Y bueno, este es el reto que todavía está en el mercado. Pongo el caso de México con Enciclopedia, pero podría hablar del caso de España, podría hablar del caso de Uruguay. Hay muchos casos en Latinoamérica muy emblemáticos, el caso de Estados Unidos, saliéndonos de Latinoamérica, que han hecho programas de tecnologización de la escuela parecidos, y también los resultados han sido bastante contradictorios, no han sido suficientemente satisfactorios. Bien, pues todavía no me llegan las preguntas, por razones de tiempo voy a continuar la exposición y cuando emerjan las preguntas en el chat probablemente interrumpiré la segunda parte, haré la pausa para entrar en diálogo con ustedes, dado que me siento muy solo en esta conversación, necesito pues una interlocución, así que continúo a la espera de esa interlocución y de nuevo insisto en que me pueden interrumpir cuando ustedes gusten. Pues bien, hasta ahora les he planteado un panorama de posibilidades, un diagnóstico de cómo no es suficiente la tecnología, de cómo necesitamos criterios claros, convincentes, que nos ayuden a explorar nuevas posibilidades en nuestras clases, en nuestras vidas intelectuales, académicas. Y lo que yo les vengo a proponer es uno de esos principios. No quiero proponer que sea el único, pero sí me parece que puede enriquecer el debate tomarlo en consideración. Y el principio que les voy a proponer, además, es muy básico. No estoy inventando la rueda, no estoy descubriendo nada nuevo. Es el principio del diálogo, el poder del diálogo, que está presente en la cultura occidental como referencia así emblemática, al menos desde Sócrates, como a través de la mayéutica, ¿no? A través de esta conversación con sus discípulos, el maestro sacaba de ellos, recuerden que mayéutica significa esta labor de parto, ¿no? Las preguntas que les lanzaba les hacían reflexionar y a través de su reflexión ellos generaban aprendizaje. Doctor. Sí. Mil disculpas por la interrupción, ya tenemos interrogantes y me parece apropiado para optimizar el tiempo que usted le vaya dando respuesta a cada una de las inquietudes. Tenemos la primera. Nos interroga parte de la concurrencia. ¿Cuál ha sido su experiencia con la inclusión de docentes que sostienen un proceso de aprendizaje tradicionalista o bien que se rehúsa una reingeniería del proceso de aprendizaje? Bueno, es una excelente pregunta y además me gusta cómo está planteada. Resistencia al cambio tenemos todos, yo diría. Y habría que reflexionar sobre qué es el aprendizaje tradicionalista. Todos venimos de la tradición. Todos los espacios de exploración, de innovación que he desarrollado han partido de la manera en la que yo fui educado. Entonces, no se trata de rechazar la tradición y de invalidarla, sino más bien tomarla como un punto de partida, así como sucede con cualquier aprendizaje. Tomas como punto de partida el momento actual
de la persona que está aprendiendo. Y a partir de ahí es donde puedes construir, ¿no? Como proponía el constructivismo, este andamiaje, esta área de oportunidad en la evolución de su conocimiento o de su habilidad. Entonces, lo primero de todo es eso, ¿no? Lo segundo es que es muy importante que los profesores se apropien del sentido, del para qué, del por qué, de qué van a ganar ellos si utilizan la tecnología. Bueno, creo que casi todos los profesores entienden que ya no hay vuelta atrás, que la tecnología ha llegado para quedarse y que de alguna forma inevitablemente tienen que adaptarse al uso de herramientas tecnológicas, ya sea dentro del aula, ya sea simplemente el acceso a Internet, que es frecuente fuera del aula. Pero es importante, yo creo que ir paso a paso. No llegar a una escuela y decirles, este es el modelo que tienen que implementar, todo lo que ustedes hicieron antes que eso no vale para nada, tienen que reinventarse de cero, sino todo lo contrario. Decirles, bueno, hay estas posibilidades, vamos a empezar a probarlas, vamos a ser muy humildes, vamos a observar qué efectos van teniendo y a partir de ahí que cada quien vaya construyendo también su propia ruta. Porque, por ejemplo, hay profesores que explican muy bien. Si a esos profesores les quitas el modelo de la transmisión de los contenidos, el modelo de la cátedra, de la oratoria, probablemente pierden gran parte de su bondad, de su virtud como profesores. ¿Qué tal si esos profesores encuentran en la tecnología una manera de seguir explicando, por ejemplo, a través de este tipo de sistema, de una videoconferencia? Tú te puedes grabar en YouTube, en tu propio canal, tú tienes acceso gratuito a tu propio canal a través de una cuenta en Google, en Gmail, y entonces tú te grabas, es muy sencillo, basta una computadora, acceso a Internet y que hagas a lo mejor un par de grabaciones que eches a perder, ¿no? Como cuando uno aprende a cocinar, los primeros guisos son terribles. Entonces, que los primeros guisos se echen a perder para que tú puedas observar mejor cómo comunicarte con la cámara, cómo hablar a través de este sistema y entonces ese recurso ya grabado tú se lo puedas ofrecer a tus estudiantes como actividad adicional, como apoyo crítico a lo que estén desarrollando, etcétera. Pongo este ejemplo como muchos otros, ¿no? Hay profesores muy conversacionales, bueno, pues tienen Internet, pueden explorar Facebook, pueden explorar Twitter, pueden explorar otros sistemas de interacción con los alumnos. Entonces, que cada profesor sienta cuáles son sus virtudes y vea cómo la tecnología puede expandirlas, puede potenciarlas, puede también modificarlas, pero de una manera interesante y sobre todo puede remotivarlo, porque creo que uno de los problemas en el área es la motivación. Y son demasiadas presiones a veces, demasiadas responsabilidades las que a veces asfixian este proceso. Con las limitaciones propias de los países en vías de desarrollo o propiamente nos corresponde en Honduras. Una pregunta igual, la verdad, no me siento capaz de dar un consejo muy claro porque me falta perspectiva de en cada país en vías de desarrollo probablemente la problemática sea diferente y además a nivel macro, a nivel nacional, pues hay muchas variables que hay que tomar en juego, desde presupuestos nacionales a culturas sindicalistas, en fin, hay muchísimas variables. Pero creo de nuevo que el primer paso, decía Piscitelli, un innovador educativo argentino, que la innovación nacía de la precariedad, de la dificultad, no de la abundancia. Lo digo porque muchas veces escucho en muchos países latinoamericanos, por ejemplo, esta idea de, bueno, es que eso de la innovación educativa puede funcionar muy bien en Estados Unidos, en Alemania, pero aquí realmente las condiciones son otras. Y un poco siguiendo el espíritu de su congreso, ¿qué pasa con la inclusión, ¿no? Si nos lanzamos a esta tecnologización, ¿quiénes se quedan fuera? ¿Quiénes serían los perdedores de esa era digital? Todo eso es muy interesante, es cierto, hay que considerarlo, pero creo que también hay que ser creativos y dentro de las posibilidades de cada contexto sería muy interesante ver qué se puede hacer. Y qué se puede hacer a veces pasa no solamente por el uso de la tecnología, sino por ver cómo están cambiando las prácticas culturales, cómo los estudiantes están cambiando sus formas de ser, sus formas de vivir y cómo puedes aprovechar todo eso. Entonces yo empezaría por una mirada creativa, una mirada muy local, muy situada, muy fundamentada en el contexto y a partir de ese diagnóstico, de esa realidad local, ver cuál es el siguiente paso en la tecnologización, en la innovación de esas prácticas educativas, en virtud de cuáles sean los retos del entorno, de cuáles sean los tipos de trabajo que hay, los tipos de vida que se están construyendo, las necesidades económicas, etc. Muy bien, pues interrumpo esta primera pausa, digamos, de interlocución
Me pueden seguir formulando por escrito estas preguntas y así yo puedo intentar simultanear mi oratoria con el diálogo con ustedes para hacer el cierre de la conferencia. La conferencia, yo les quiero mostrar este valor del diálogo y lo quiero mostrar en los casos en los que yo mismo he participado. Va a ser rápida la exposición, quiero ser muy sintético, entonces les voy a mostrar 4 casos en 4 experiencias educativas de diferente tipo, donde el diálogo juega, en mi opinión, un papel central para orientar el uso de la tecnología. En el caso número 1, digo que el diálogo funciona como un feedback, como una herramienta para observar qué es lo que está sucediendo en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo que ven a la izquierda es el uso de Google Forms. Se lo recomiendo porque es muy fácil. Es una tecnología de acceso libre en Internet. Basta con que tengas una cuenta en Google, es decir, en Gmail, y te permite hacer test, hacer exámenes en línea de manera muy cómoda. Entonces, te lo permite hacer incluso dentro del aula. Si tus alumnos tienen móviles, tienen celulares, puedes formular una serie de preguntas y en tiempo real puedes ver cómo ellos han respondido a esas preguntas. Entonces, aunque no se vea muy bien, la parte de arriba es una de las preguntas que yo formulo en la clase, es una clase de lengua, de literatura, y les digo, de las siguientes actividades, ¿cuál te ha gustado más? Menciono 3. Digo, las presentaciones orales que hemos hecho en clase, la elaboración de un video en equipo o bien la elaboración de publicaciones en tu blog personal. Y como pueden observar, pues ahí está repartida en los intereses, ¿no? No hay ninguna de las actividades que haya dominado en cuanto a la motivación que ha generado los estudiantes. Si los resultados hubieran sido otros, es un dato súper interesante para que el profesor pueda cambiar y pueda ya bien orientar la clase hacia aquello que está interesando más a los alumnos o reforzar aquello que todavía no han apreciado lo suficiente. Bien, a la parte de la derecha tenemos Kahoot, que es también una herramienta de acceso libre, basta con que te des de alta en internet, kahoot.it, y sirve para también hacer test, hacer exámenes, pero de una manera más dinámica, visualmente muy atractiva. Y en este caso es un examen de control de conocimientos. Pregunto, ¿en qué año se publicó la primera parte del Quijote? Como un concurso televisivo, ¿no? Entonces doy 4 opciones y los estudiantes en el aula tienen que responder. ¿Para qué sirve eso? Para que yo observe qué es lo que han entendido, qué es lo que están recordando, en qué se están fijando y en qué no. Y en el propio aula yo pueda enfatizar ciertos aspectos, recordar, hacer repasos y explicar otros, ¿no? Entonces, son herramientas para que el profesor no solamente ofrezca el contenido de la materia, sino que reciba constantemente, o en los momentos clave que le parezcan interesantes, estratégicos, ese feedback respecto a qué están aprendiendo los estudiantes y respecto a qué les está interesando más. El segundo caso le llamo el diálogo como herramienta para construir un aprendizaje en red. Y en concreto me refiero a una experiencia de uso de los blogs, de estos portales en Internet, donde el alumno puede publicar como si fuera su propio periódico digital, sus entradas, sus pequeñas publicaciones, que pueden ser de texto, pero también de imagen, de video. Y lo interesante es que yo construyo un blog donde incluyo todos los blogs, o sea, los blogs de cada uno de los alumnos, de manera que los alumnos pueden clicar fácilmente para ver el blog del compañero. Y lo que hago es que les pido que se lean mutuamente y se comenten mutuamente, para que se corrijan, para que se inspiren, para que señalen oportunidades de aprendizaje, para que se agreguen información y para que construyan vínculos de afecto y vínculos de interés mutuo. Y lo que están observando en pantalla es una radiografía, una cartografía de estas interacciones que yo observé a través de entrevistas. Yo después de esta experiencia les fui entrevistando uno por uno para ver en quién se habían fijado, qué otro blog les había tocado, había transformado o en qué otro blog ellos habían impactado. Y como pueden ver, la red se nutre, la red se densifica, hay muchísimas interacciones, hay alumnos que tienen un nodo más grande, eso significa que más otros estudiantes se fijaban en su blog, que eran blogs que estaban creciendo en popularidad dentro de la comunidad. De manera que lo que les está ofreciendo esa experiencia educativa es una experiencia de escritura, que finalmente es el propósito de la materia, la escritura académica en universidad, en alumnos de primeros semestres, pero es una escritura que no se conforma con ser una tarea para el profesor y cuyo único interlocutor sea el profesor, sino que es una tarea que se sube a Internet y que por lo tanto está expuesta a otras miradas, a otras lecturas. Y pasan cosas maravillosas, si quieren después podemos hablar de todo esto, pero de repente hubo familiares que se acercaron al trabajo del alumno o personas desconocidos de otros países que les comentaban en su blog y, en fin, pasaron cosas muy interesantes.
hasta, si me permiten la anécdota, hubo un chico que se enamoró perdidamente de otra compañera de la clase porque dice, es que además de guapa, qué bien escribe y qué inteligente es. O sea, la escritura de esta chica plasmada en el blog resultó un encanto fervoroso para este otro estudiante. Entonces, esta construcción en red es pensada a través del diálogo, el diálogo como un espacio para aprender, me parece que es una modalidad interesante para explorar. Lo siguiente que les comparto es mi experiencia en un sistema de asesorías en línea. Esto sucedió completamente en línea, no hubo interacción. Yo a la persona que figura en la parte de arriba de la pantalla no la conocí en persona. De hecho, ella estaba en Colombia. Y a través de Internet, a través de un sistema de videoconferencia, podemos equipararlo a este, del Hangout, donde ustedes me están escuchando, se llama Webex. A través de Webex, que permite compartir pantalla, tiene herramientas de chat también, hacíamos una asesoría sobre su escritura de la tesis de maestría. Eran alumnas de maestría en educación, en línea. Entonces, lo interesante para mí de la experiencia es que esta interacción a través de la videoconferencia no solamente nos permitió construir una asesoría típica orientada a la resolución de sus dudas de escritura, sino que más bien la idea, inspirada en este principio del diálogo, fue cobrar juntos conciencia de las problemáticas de escritura que le afectan, con lo cual la conversación también giraba en torno a qué otras cosas ha escrito, de dónde viene en su trayectoria académica, cuáles han sido históricamente sus problemas de escritura, en qué momento siente que está. Entonces, este como diagnóstico fue muy interesante porque me permitió a mí como asesor ver muchas dimensiones del proceso de aprendizaje que yo no había observado si me hubiera conformado con una asesoría simplemente de señalar errores o dar consejos de escritura. Y al mismo tiempo a mí me hizo reflexionar sobre la propia escritura, sobre mis propios procesos. De hecho, algo también muy interesante que sucedía era compartir nuestros procedimientos de escritura. Yo le compartía los míos, cómo yo guionizo cuando voy a escribir, cómo yo llevo a una primera versión, cómo yo edito mi escritura. Ella me compartía los suyos. Entonces, este tejido conversacional hacía que la experiencia de aprendizaje ya no fuera una experiencia donde hay un tutor que da consejos, que orienta específicamente el aprendizaje de un aprendiz, sino más bien una unidad de aprendizaje colectiva donde ambos aumentábamos, enriquecíamos nuestra conciencia de los procesos de escritura académica y al mismo tiempo tejíamos una relación de empatía, una relación de afecto a través de ese proceso. Y por último, para ceñirme al tiempo, pues quiero compartirles esta experiencia de formación docente que realicé en la Universidad Autónoma de Ensenada, en el norte del país, en Baja California, ante un grupo de alumnos también de maestría en educación. Hicimos un taller presencial y lo que ven en pantalla es una captura de un documento que yo generé de Google Docs, que también es una tecnología asociada a cualquier cuenta Google, también gratuita. De manera que es un documento que tú generas y imagino que tal vez muchos de ustedes lo conozcan y cualquier persona a la que tú le has dado acceso o le has dado el vínculo puede escribir en ese mismo momento y todo se va grabando en el documento cada segundo prácticamente. Y también pueden escribir en cualquier otro espacio con acceso a Internet. Y lo que les lancé es un taller donde en lugar de yo, como en esta ocasión con ustedes, estar platicando y ellos estar escuchando, más bien yo les lanzaba ciertas preguntas y ellos iban escribiendo sus respuestas. Por ejemplo, después de que yo les había dicho cómo yo utilizaba los blogs, les lanzaba, bueno, ¿ustedes cómo lo utilizarían en sus clases, en sus contextos? Y observen cómo hay un montón de respuestas, ya no da tiempo a leerlas, pero cada profesor iba incorporando su propia forma de entender el uso del blog y entre ellos se iban leyendo, íbamos comentando al mismo tiempo que íbamos escribiendo y íbamos generando este documento en tiempo real, que es un documento además bastante interesante, da muchas ideas y al mismo tiempo lanzaban comentarios a la derecha que yo también respondía. Entonces, observen cómo se enriquece el espacio de formación, se vuelve un espacio dialógico, un espacio comunitario, donde el propósito es construir entre todos esta mayor conciencia, esta reflexión conjunta sobre aquello que compartimos, en este caso, nuestro interés por la innovación educativa. Y pues nada más, paso entonces, bueno, con esto cierro, digamos, la conferencia, hago una pequeña pausa para respirar y beber un poquito de café. Y paso a leer sus preguntas. Y quiero que regresara a la pantalla para que me puedan ver, porque creo que prácticamente no me han podido ver. Y así se siente un poco más cálido la conversación. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas que me han hecho llegar a través del chat. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo se ha implementado la realidad aumentada o la realidad virtual en la educación en México? Es interesante la pregunta. Me tocó hacer
documento se llama EduTrend, lo pueden buscar en internet porque es de acceso gratuito, es un PDF, yo creo que muy didáctico para alguien que se interesa por esta modalidad educativa, donde básicamente era explicar en qué consistía la educación, bueno, la realidad virtual, la realidad aumentada y cómo se estaban utilizando en educación. Entonces pongan en internet, en Google, EduTrend, trend como tendencia en inglés, TEC de Monterrey, realidad aumentada o realidad virtual. Y es muy probable que el primer resultado que les aparezca sea este EduTrend, este ebook didáctico, divulgativo sobre esas tendencias. Pues bien, yo lo que aprendí de la educación virtual y realidad aumentada es que se está utilizando en muchísimos lugares y de muchísimas formas. Por ejemplo, en Estados Unidos acabo de hablar con un colega que la utiliza como una herramienta geolocalizada para que los estudiantes en el campus puedan agregar información sobre la biología del campus. Entonces, ellos van viendo el campus, los animales que hay, las plantas que hay, y tienen, con la ayuda de otros estudiantes que son programadores, tienen ellos mismos que programar esta información adicional y crear la aplicación para que cuando tú pasas por el campus y con tu celular señalas a un árbol o señalas algún espacio donde haya sido vinculada esa información, puedas leer la información de biología, de botánica, que estos estudiantes se han encargado previamente de investigar con la asesoría de su profesor y de redactar de una manera sencilla, de una manera clara y didáctica. Es solo un ejemplo, ¿no? En idiomas se está utilizando muchísimo para que tú, en el idioma en el que estás aprendiendo, puedas ir con tu celular y entonces puedas observar los carteles y entonces esos carteles te aparecen como con una traducción a tu idioma nativo, según lo programes. Entonces, imagínense qué bonito, ¿no? Ir por un país extranjero, no lo sé, por Rusia, por Estados Unidos, por cualquier país, por China, y con tu celular leer los textos que están por todas partes, ¿no? En los rótulos de los restaurantes, en los señalamientos viales, y poder empezar a entender esos mensajes y poder practicar tu idioma. En fin, hay muchísimas, en los artistas es muy interesante con aplicaciones de realidad aumentada y también de realidad virtual. Lo que hacen es que pueden proyectar un diseño que han hecho en su celular, lo proyectan sobre una pared, en la pared aparece como un dibujo digital, obviamente en la pared físicamente no hay nada, pero cuando tú lo miras a través del celular, en tu pantalla sí aparece ese dibujo, y ese dibujo te sirve de guía, ¿verdad?, para tú hacer los trazos como si fuera un lienzo, y tú desarrollar ese graffiti o desarrollar ese mural que tenías diseñado previamente digitalmente. Son solamente algunos ejemplos para darles una idea de cómo se pueden aprovechar estas tecnologías, tanto para que los estudiantes involucrados en la programación como involucrados en una actividad con una aplicación que ya esté programada para este efecto. Sigo leyendo preguntas, ¿no? ¿Qué proyectos de innovación han hecho en su universidad para ir haciendo cambios en la docencia? Muy buena pregunta. Pues hay un plan de desarrollo docente, le llaman, con unos ejes, y uno de los ejes es justo el de la tecnología educativa. Entonces se dan una serie de talleres sobre tecnología educativa y también, dependiendo del feedback de los propios profesores, se repiten esos talleres o se diseñan otros o se identifican cuáles son los intereses o el tipo de taller que está funcionando mejor. Eso en cuanto a la capacitación docente, que es una de las líneas de intervención. La otra sería la infraestructura. Las aulas se están equipando en toda la universidad desde hace años y cada cierto tiempo, no tanto, surge una nueva posibilidad, una nueva tecnología que se intenta incorporar a los espacios del aula, ¿no? Y a los profesores se les intenta capacitar para que utilicen esa tecnología. Ahora bien, mi sensación en mi institución, que recuerden que es una institución privada de México, una institución con dinero, una institución para alumnos que tienen ciertos recursos y que también cuyas familias esperan recibir a cambio una educación más tecnologizada, más moderna, con mejores recursos, lo cierto es que las prácticas pedagógicas no han evolucionado tanto. Y eso se observa cuando uno lee los comentarios de los alumnos sobre los profesores, en la evaluación que estos hacen al final del curso. Y muchas veces señalan, ¿no? Es que el profesor da la clase a la antigua, es que me aburro en las clases, como si no hubiera habido un cambio real, un cambio significativo. Aparte de que cada vez probablemente están aumentando la impaciencia y la frustración de no recibir lo que uno desea en cada momento, ¿no? También hay unos problemas culturales, unas nuevas prácticas mentales que tenemos que atender porque efectivamente cada vez es más fácil distraerse, cada vez es más fácil impacientarse.
El caso es que a pesar de todas estas estrategias institucionales, mi sensación es que todavía la innovación educativa no ha cambiado, no ha transformado fundamentalmente la educación. Yo lo veo más bien como una lluvia de lento calado, donde semana con semana, semestre con semestre, año con año, de manera casi imperceptible las cosas van evolucionando, van cambiando, de manera que si vemos una fotografía de hace 5 años, de lo que cada uno de ustedes hacía hace 5 años, hace 10, hace 15, uno se sorprende y dice, wow, sí ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que la presión del cambio es tan fuerte y la cantidad de transformaciones y el ritmo es tan acelerado que uno siempre se siente como con rezago, como que no está evolucionando lo suficiente. Pero esta paradoja que les estoy intentando sintetizar creo que es la que me da como la sensación más objetiva de lo que pasa en mi institución. Y la última pregunta, tal vez no quiero pasarme del tiempo, me parece recordar que tengo todavía unos 5 minutos más. Ustedes díganme en control, si quieren interrumpirme no tengo ningún problema, ténganme esa confianza. Entonces, una última pregunta, dice, bueno, gracias por las felicitaciones y muchísimas gracias porque no es sencillo, ¿no? A través de este sistema virtual poder ser cálido y poder acercarme a ustedes. Y, ok, nos quedan 10 minutos, me comentan. Dicen, debemos conjugar el pensamiento pedagógico del siglo XX, la acción educativa del siglo XXI. Es que ese es el problema. El problema es que tenemos una tecnología del siglo XXI, pero nuestras instituciones son instituciones básicamente construidas en el siglo XIX y nosotros nos hemos formado, al menos yo, en el siglo XX. Digamos que mis profesores son profesores del siglo XX. Entonces, hay muchas épocas actuando al mismo tiempo. Entonces, el sistema educativo es de hace 2 siglos prácticamente, en su formato elemental. El profesor tiene su background en el siglo XX, pero los estudiantes y la tecnología ya es del siglo XXI. Esto produce un esguince, esto produce una tensión máxima, que es la que nos tiene un poquito asfixiados, yo creo, a los profesores y a los propios alumnos. Y al mismo tiempo, yo en lo personal me siento bendecido por haber tenido la suerte de vivir en 2 mundos de la humanidad. El mundo predigital, en el que yo me crié. Cuando yo era niño, en mi pueblo, en el pueblo de mi mamá, por ejemplo, no había ni siquiera agua en las casas. Había que ir a la fuente, había que bañarse en el río. O sea, yo vengo de ahí. Esa es mi infancia, esos son mis recuerdos más primarios. Y estoy aquí dando una conferencia desde México a Honduras en una máquina. Esto es increíble, ¿no? Ha sucedido en muy poco tiempo. Tengo 42 años. En 40 años ha cambiado radicalmente todo el escenario de la vida. Entonces, yo me gusta pensar en esta fortuna que tenemos de haber vivido un mundo predigital con los mejores valores, tal vez, del mundo predigital, esta cultura, la razón, todas las prácticas de lectura, lo que ha hecho el pensamiento crítico a través de una cultura basada en la escritura, con la tecnología digital actual, que me lleva a un mundo global, que me lleva a un mundo más audiovisual, que me lleva a un mundo más interconectado. Entonces yo siento que si nos desagobiamos, si no lo vemos como una angustia, como un deber ser constante que nos abruma, sino que lo vemos como una suerte, como que somos puentes entre 2 mundos culturales, el predigital y el digital, y somos exploradores de nuevos mundos, somos inmigrantes digitales, según ese cliché, digamos, esa terminología que se asentó en el campo. Somos viajeros epocales, ¿sí? Viajeros en el tiempo prácticamente, solo que estamos viajando al futuro, estamos viajando desde el pasado. Entonces yo creo que es una gran fortuna. Tenemos un acceso a mundos culturales, a significados, a prácticas, a ideologías, que si somos capaces tal vez de integrarlas, si somos capaces de vivirlas con más serenidad, podemos hacer de nuestra vida una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, pues me comentan que ya vamos a hacer el cierre, pues muchísimas gracias. Gracias por su atención, por sus preguntas y nada más, pues ha sido un auténtico placer y un auténtico honor poderles compartir todo esto. Ahora por fin les veo, ya se prendió la luz. Les veo, pero no les escucho, ¿eh? Si alguno de ustedes está diciendo algo y no le estoy respondiendo, no es descortesía. Hola, ¿se escucha? Escucho una voz muy metalizada. ¿Ahora? ¿Lo escucha? Sí, básicamente sí. Tengo que intuir un poco las palabras, pero sí. Bueno, esperamos que pueda
entender y atender exactamente lo que queremos transmitir. Pues inicialmente creo que en voz de todos, muy satisfechos porque definitivamente usted ha hecho visible esa oportunidad que tenemos a través de la tecnología. Ha logrado derribar esas barreras físicas y nos ha proyectado esa calidad y calidez que normalmente se vuelve imprescindible en estos procesos donde estamos intermediados por las máquinas. Doctora Mona, muchas gracias. Es por eso que nos sentimos no solo obligados, sino que también con el gran privilegio de reconocer su elocuencia y su gran y grata forma de compartir sus conocimientos. Pedimos al licenciado Francisco que le haga entrega de un reconocimiento y de forma virtual también un fuerte abrazo y un aplauso, por favor. Doctora Lona, reciba de todos los hondureños, los que estamos representando acá en la Universidad Nacional Autónoma, un reconocimiento el cual vos, licenciado Francisco Muñoz, dice así. Buen día a todos. Doctor Sergio, en primera instancia, agradecer porque este proceso ha sido arduo y su apoyo ha sido infinito. En nombre de los docentes de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación de CUROC, estamos externando ese agradecimiento a su persona. Por ende, tenemos un reconocimiento para su persona, el cual cita de la siguiente forma: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional de Occidente, UNAC CUROC, carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Reconocimiento a Sergio Reyes Ancona por haber participado como ponente en el primer encuentro tecnopedagógico, la innovación pedagógica y curricular para la inclusión social en educación superior, dado en la ciudad de Gracia de Elvira el 23 de noviembre de 2018. Los abajo firmantes, licenciada Lori Cerro, coordinadora de la carrera de Pedagogía, y el doctor Pedro Antonio Guerra, director del centro. Muchísimas gracias, doctor. Han sido las palabras muy acertadas y oportunas del licenciado Muñoz. Pues definitivamente estamos muy agradecidos porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar personalidades y expertos que han disfrutado del conocimiento y que nos han dejado definitivamente un hito, nosotros nos sentimos agradecidos con los que organizan estos eventos. Muchas gracias, doctora Ancona. Desde aquí, pues un fuerte abrazo y al fondo escuchará un fuerte aplauso también. Al contrario, pues gracias a ustedes, me siento muy honrado y bueno, no tengo todavía la suerte de conocer su tierra, pero será un placer cuando eso suceda. Un abrazo y les dejo para que puedan a lo mejor tomarse un cafecito o que para hacer la transición con la siguiente actividad. Bonito día. Muchas gracias, doctor. Bien, hemos disfrutado de una verdadera ponencia. Por lo general, a veces somos un poco